Buenas, hoy os traigo al canal una colaboración que he hecho con Jesús del canal de Repelent Boy Books. La idea es recomendar autores de otros países para que podamos ampliar nuestro abanico y que conozcamos literatura de otros países más allá de Estados Unidos y Reino Unido, que normalmente pues son los autores que más llegan a cualquier país. Y la idea era que yo propusiera a Jesús un país, él me proponía otro a mí, y el objetivo era recomendar 5 autores de dicho país. A mí me ha tocado Alemania. Si queréis ver el país que propuse a Jesús, visitad su vídeo, dejaré el vídeo aquí abajo en la cajita de descripción para que podáis ir directamente. Y nada más, empecemos con este vídeo de Libros por el Mundo Alemania. Os propongo conocer a 5 autores alemanes que merece la pena leer. Algunos de ellos ya los conocía y otros, a raíz de investigar un poquito cuando Jesús me propuso el país, los he conocido hace nada. Como ya hice con el vídeo de recomendando 5 autores clásicos franceses a los que conocer a través de cuentos, os voy a presentar el autor, os hablaré un poquito de su biografía y luego os recomendaré una o varias obras que hayan hecho y que yo haya leído y que os pueda recomendar. Empezamos por el primero de los autores. Ya hablé de él en su momento porque cuando leí su relato me pareció maravilloso, me quedé enamorado de él y además creo que para gente como yo, que somos del colectivo LGTB, este tipo de autores es muy importante y creo que merece la pena reivindicarlos y poca gente los va a reivindicar si no somos nosotros mismos. Así que el primer autor que os traigo es Karl Heinrich Ulrich. Pido perdón de antemano porque como todos los nombres van a ser en alemán y no tengo ni pajolera idea de alemán, puede ser que esté pronunciándolo súper mal todo. Así que si alguno de vosotros sabe alemán y le está sangrando las orejas ante mi pronunciación del alemán, pido perdón de antemano. Karl Heinrich Ulrich nació en Aurich el 28 de agosto de 1825 y murió en L'Aquila, en Italia, el 14 de julio de 1895 con 69 años. Fue un activista alemán de los derechos LGTB y de hecho salió del armario con su familia y sus amigos en 1862 cuando tenía 37 años, definiéndose como uranista. Bajo el seudónimo Numa Numantius escribió 5 ensayos donde creó varios neologismos para describir las orientaciones sexuales e identidades de género, porque en aquella época, pues aunque todo esto ya existía, pues no existían nombres que nos ayudaran a la hora de posicionarnos en un grupo y tener una identidad. Ya bajo su nombre real, escribió una declaración de apoyo legal y moral para un hombre que estaba arrestado por delito de homosexualidad. Tuvo problemas con la ley debido a sus afirmaciones y declaraciones y de hecho sus libros fueron prohibidos y confiscados por la policía de Sajonia. El 29 de agosto de 1867 se convirtió de hecho en el primer homosexual en declarar su sexualidad en público en un discurso ante el Congreso de Juristas Alemanes de Múnich, donde solicitó que se eliminara la ley contra los homosexuales. Fue abucheado de hecho hasta que se vio obligado a callarse. 2 años más tarde, en 1869, el escritor austriaco Karl Maria Kertbeny crea la palabra homosexual y a partir de la década de 1870 el tema de la orientación sexual comenzó a ser discutido ampliamente. En 1879, tras creer que ya había hecho todo lo que podía hacer por la causa LGTB en Alemania, decide voluntariamente exiliarse en Italia y finalmente se asentaría en L'Aquila. Al final de su vida escribió algo que a mí me parece muy importante leeros y que os voy a leer porque creo que necesitamos ver que la lucha hace mucho tiempo que está y que hay gente que gracias a ellos estamos donde estamos y que aún queda mucho por hacer. Y lo que escribió fue esto. Hasta el día de mi muerte miraré hacia atrás con orgullo por haber encontrado la valentía para enfrentarme cara a cara al espectro que por tiempo inmemorial ha estado inyectando veneno en mí y en hombres de mi naturaleza. Muchos han sido llevados al suicidio porque toda su felicidad en la vida estaba contaminada. De verdad, estoy orgulloso de haber encontrado la fuerza para dar el golpe inicial a la hidra del desprecio público. Es que a mí me parece brutal y siendo el primero que públicamente se declaró homosexual y no tuvo miedo a hacerlo, me parece que este hombre merece un monumento. De hecho,
fue olvidado durante muchos años y poco a poco se está convirtiendo en una figura de culto en Europa y obviamente por el colectivo LGTB. La obra que os quiero recomendar de este autor es Mainor. Mainor es un relato corto donde por primera vez se relaciona el vampirismo con la homosexualidad masculina y es una historia brutal, maravillosa y súper romántica que nos habla de un amor que va más allá de la muerte y más allá del rechazo social, que está simbolizado por el deseo de destruir la figura del vampiro en repetidas ocasiones a lo largo del relato. Finalmente, pese a los esfuerzos de la sociedad por destruirlo todo, el amor que sienten ambos jóvenes será mucho más fuerte y sobrevivirá más allá tanto de las convenciones sociales como del rechazo social e incluso más allá de la muerte. Es un relato maravilloso. Si algo tengo que decir malo de esta obra es que se hace corta y que me hubiera gustado leer una novela donde todo esto se desarrollara con mucho más detalle, donde pudiéramos ahondar más en la psique de los dos protagonistas, donde pudiéramos ver aún con más fuerza ese simbolismo del rechazo social y del intento de destrucción, cómo al final la madre abre los ojos y se da cuenta del amor que se profesan los dos chicos. A mí me parece una obra maravillosa. Lo único malo, como os digo, es que es muy corta, pero yo creo que debería ser una lectura obligatoria. El segundo autor que os traigo es Heinrich Böll. Yo a este autor no lo conocía hasta que empecé a investigar para hacer este vídeo. Nació en Colonia el 21 de diciembre de 1917 y murió en Langerbräuch el 16 de julio de 1985. Fue una figura emblemática en la literatura alemana de la posguerra y de hecho recibió el Premio Nobel de Literatura en 1972 por contribuir a la renovación de la literatura alemana. Era opositor del partido nazi y ejerció su derecho a no alistarse en las juventudes hitlerianas. Su primer contacto con la literatura fue en 1937 a raíz de trabajar en una tienda de libros y objetos antiguos y un año más tarde dejaría ese empleo para dedicarse plenamente a la literatura. No obstante, no pudo vivir de ella hasta 1951. Fue una persona muy crítica con la xenofobia y el extremismo de la derecha alemana, primero desde una posición católica, más tarde alejándose de esta posición, y murió de una enfermedad vascular de la que ya había sido operado en 1979, el 16 de julio, como ya he dicho, de 1985. De este autor os quiero recomendar un cuento. El cuento se llama La balanza de los Valek y es un cuento donde nos habla cómo los Valek, que es una familia que controla toda una comarca, compra setas y otros frutos a los campesinos de la zona para luego venderlos a mercados y fábricas. La única condición que hay en esa comarca y que es ley es que la única balanza de la zona es la balanza de los Valek y son ellos los que se encargan de pesar y pagar a los campesinos que les traen pues estas setas y estos frutos. No os voy a contar toda la trama de la historia, pero sí os quiero contar cuál es el mensaje que nos da este cuento. La balanza de los Valek nos habla de los abusos de los poderosos y de los que se enriquecen a costa de los más oprimidos. Nos habla de cómo los poderosos controlan al pueblo y les impiden acceder a las herramientas que necesitarían para poder asegurarse tanto la justicia como el desarrollo, como la independencia, y cómo impiden que las clases más bajas puedan llegar a obtener una economía que pondría en peligro el estatus privilegiado del que gozan los poderosos. También nos cuenta el abuso de poder que ejercen precisamente los poderosos sobre el pueblo y cómo se enriquecen a su costa robándoles descaradamente. Creo que es un cuento que merece mucho la pena leer, es muy corto, pero tiene una fuerte connotación política y de crítica social que es muy interesante. El tercero de los autores que os vengo a recomendar es muy famoso, pero yo no había leído aún nada de él hasta que empecé a investigar sobre autores alemanes. Este autor es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo y murió en Berlín Oriental el 14 de agosto de 1956. En 1918, cuando tenía 20 años, escribió su primera obra teatral que se llamaba Baal, cuyo principal personaje era un poeta y asesino. En 1920, tras haber estudiado El Capital de Marx, Brecht se transformó en un comunista convencido, pese a que jamás se afilió al Partido Comunista Alemán. No obstante, a partir de ahí, una vez asimiló el comunismo como ideología política, toda su obra literaria tendría un marcado componente político. A los 29 años publicó su primera colección de poemas que se llamaba
devocionario doméstico, y un año más tarde alcanzó el mayor éxito teatral en la República de Weimar con La ópera de los 3 centavos, en la que se critica el orden burgués. En 1933, la representación de la obra La toma de medidas fue interrumpida por la policía y los organizadores fueron acusados de alta traición. Varios de sus libros fueron quemados por los nacionalsocialistas. Tras esto, Brecht se exilia de Alemania y se establece en Helsinki en 1940. En 1941 se trasladará a Estados Unidos, pero en 1947 huirá a Suiza porque empezó a ser perseguido por las autoridades americanas por sus ideas políticas. En 1948 se trasladará finalmente a Berlín Oriental. Finalmente, en 1956 moriría por una trombosis coronaria. Como ya hemos dicho, su obra tiene un fuerte carácter político, muy activista, y de hecho es el prototipo de intelectual revolucionario. De Bertolt Brecht os vengo a recomendar 3 microcuentos, que no os voy a contar la trama porque son muy cortos, apenas un párrafo o 2, pero sí de qué nos hablan. El primero de ellos es Leyenda, donde se reflexiona del valor de las cosas sencillas que se pierden al crecer o al adquirir poder. De hecho, la lectura puede hacerse a cualquier nivel. Creo que al final lo que nos viene a contar es que soñamos con conseguir cosas, pero cuando las conseguimos y vemos a lo que hemos renunciado para poderlas conseguir, vemos que finalmente nos hemos encadenado a esos sueños que teníamos y echamos de menos lo que teníamos antes y que ya no podremos volver a disfrutar. El segundo de los cuentos es Odiseo y las sirenas, donde se nos plantea si la historia que conocemos es real o simplemente es la que cuentan los ganadores o los inteligentes que han sobrevivido a las diferentes batallas y a los diferentes conflictos de la historia. Nos viene a contar que aunque se actúe desde la cobardía, desde la astucia o desde la pura confabulación, aunque las cosas no hayan transcurrido como se pretende, la historia final la cuenta quien puede y quien queda para contarla, y que puede ser que toda la historia esté manipulada. El último de los microcuentos que os quiero recomendar de Bertolt Brecht es El muchacho indefenso, donde se nos explica, donde se nos cuenta cómo los poderosos abusan de los indefensos simplemente porque no tienen una voz que sea escuchada por el resto de la muchedumbre. El siguiente autor que os vengo a recomendar es también del colectivo LGTB y es Thomas Mann. Thomas Mann nació en Lübeck, en el Imperio Alemán, el 6 de junio de 1875 y murió en Suiza el 12 de agosto de 1955. Ganó el Nobel en 1929 por los Buddenbrook y sus referencias principales en su obra literaria son la Biblia, Goethe, Freud, Nietzsche y Schopenhauer. Sabemos que se casó, pero gracias a sus memorias también sabemos que se enamoró de personas de su mismo sexo. Su primer amor fue un compañero llamado Armin Martens, por el que se sintió atraído hacia 1889 y que inmortalizó como Hans Hansen en su novela de 1903, Tonio Kröger. Al año siguiente, en 1890, conoció a William Temple, que aparece en La montaña mágica bajo el nombre de Pribislav Hippe. Entre 1900 y 1903 tuvo un idilio con el pintor y violinista Paul Ehrenberg, que también aparecerá en muchos de sus libros. Finalmente, en 1904, se casó con Katia Pringsheim y tuvo 6 hijos. Tenía 3 hermanos, un hermano y 2 hermanas. Las 2 hermanas acabaron suicidándose y solo quedó su hermano. Mientras que Thomas se oponía al militarismo alemán, su hermano, se llamaba Heinrich, precisamente iba al contrario de él. Durante los años de Weimar se pronunció públicamente con mayor asiduidad sobre los temas relacionados con la homosexualidad, llegando a firmar una petición para que se revocara la penalización que había a nivel legislativo. Se opuso también frontalmente al nazismo, así que finalmente se acabó exiliando a Suiza en 1933 y en 1938 se trasladó a Estados Unidos. De hecho, celebró el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Suecia junto con Bertolt Brecht y Helene Weigel, porque tenían la esperanza de que con esta guerra acabaran destruyendo el poder que tenía Hitler. En 1952 volverá a Suiza, huyendo de la persecución macartista que hubo en Estados Unidos, y finalmente el 12 de agosto de 1955 murió a causa de una trombosis que le desgarró la aorta abdominal. De Thomas Mann, obviamente, no os podía recomendar otra obra para iniciarnos con este autor. Os vengo a recomendar La muerte en Venecia. La muerte en Venecia nos narra la historia de Gustav von Aschenbach,
un reputado escritor que, perdido y en una absoluta decadencia, va a un hotel en Venecia a pasar sus últimos momentos en plena epidemia, no recuerdo si de cólera o peste, pero bueno, estalla una epidemia en Venecia y en medio de toda esta decrepitud, de toda esta muerte, de toda esta sociedad y en plena crisis existencial, conoce a Tatsuo y se enamora profundamente. En medio de esta epidemia que empieza a cobrarse ya las primeras muertes, en medio de toda esta suciedad, de toda esta fealdad que deriva la muerte, en medio de toda esta decrepitud, en medio de este caos y de esta espiral de destrucción que está viviendo el propio autor, Tatsuo aparece para él y se revela como una nota de belleza en un mundo que se está hundiendo y que se está destruyendo. No os quiero contar cómo desarrolla la trama, aunque yo creo que casi todo el mundo ya la conocerá. Si no es así, por favor, leedla. Es una novela muy cortita, pero que, pese a ser corta, es muy muy profunda, con un lenguaje muy 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 cuidado y que además tiene muchísimas lecturas, mucha simbología, todos los detalles que tomas cuenta y que describen la novela tienen un porqué, y yo creo que es totalmente recomendable para iniciarse con este autor, porque luego las siguientes obras son mucho más complicadas y mucho más extensas también, así que yo creo que es una buena puerta de entrada para ver qué simbologías maneja, cómo cuida el lenguaje y qué tempo tienen sus obras, que no son precisamente vertiginosas. Pero en todo caso son muy, muy, muy recomendables porque son maravillosas. El siguiente autor del que os vengo a hablar es Patrick Süskind, que nació en Baviera el 26 de marzo de 1949 y cuyo estilo se enmarca un poco en el realismo mágico. De hecho, su obra más conocida es El perfume, que se publicó en 1985 y que se ha traducido a 46 idiomas y que precisamente es la obra que os quiero recomendar. El perfume es una novela que transcurre en Francia del siglo XVIII, que se divide en 4 partes y en la que se nos narra la historia de Grenouille, que tiene un sentido del olfato excepcional, haciendo que perciba el mundo a través de este sentido y que, sin embargo, irónicamente, no posee olor propio. A raíz de este excepcional sentido, irá escalando socialmente hasta iniciarse en el mundo de la creación de perfumes, creando perfumes que, gracias a su carencia de olor personal, usará para poder pasar desapercibido, para inspirar simpatía, para inspirar amor. Finalmente, obsesionado por crear el perfume perfecto, acabará convirtiéndose en un asesino. Es una novela que está muy bien a nivel histórico, nos permite mucho aprender sobre la historia del perfume y otros elementos olorosos, cómo se fabricaban los perfumes, en qué reglas se basaban. Me parece además muy muy interesante cómo describe la realidad a través del olfato, porque normalmente en literatura el olfato es un sentido que no se utiliza mucho, porque es difícil de recrear a nivel de palabras todo el universo olfactivo y porque los seres humanos al final somos mucho más visuales que no olfactivos. Pero creo que lo consigue muy bien y que se convierte en un vehículo muy interesante para narrar toda la historia. Así que os recomiendo muy mucho la lectura de esta novela. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle una manita arriba, compartid el vídeo con aquellos a los que creáis que pueda interesarles. No olvidéis pasaros por el canal de Jesús, que como ya os dije al principio, os dejo el enlace aquí abajo para ver qué país le he propuesto yo y qué autores nos recomienda. Si eres nuevo en el canal y te ha gustado el vídeo, te invito a que te pases por él, que mires otros de mis vídeos. Si te gustan, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de próximos vídeos que vaya subiendo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!